Bien, muy buenos días o tardes a todos. Bien, entonces el día de hoy vamos a comenzar con el programa de Matemáticas 1, comenzando con la primera unidad que se titula Funciones de una variable. Entonces, para entender primero qué es una función, pues nos vamos a la definición. Nos dice definición: una función es una regla que asigna a cada número de entrada exactamente un número de salida. Esto es que cuando nosotros en matemáticas tenemos una expresión en la cual le llamamos función, significa que por cada valor que le asignemos a una variable de entrada obtendremos exactamente un valor de salida, es decir, una regla 1 a 1. O sea que por cada valor que yo le asigno a x obtendré un valor de y. Si esta regla no se cumple, entonces esa expresión matemática no sería una función. Y entonces dentro de las funciones nos dice que al conjunto de números de entrada para los cuales se aplica la regla, o sea la que comentamos anteriormente, se le llama el dominio de la función. Esto es que generalmente cuando hablamos de los números de entrada o valores de entrada, estos generalmente se aplican con la variable x. O sea que cuando hablamos del dominio de la función, significa todo el conjunto de valores que yo le puedo asignar a la x. O sea, los valores que yo le puedo tomar a la x. Y nos dice que el conjunto de todos los números posibles de salida se le llama el rango de la función. Esto es, todos los posibles valores de y, que generalmente y es la variable de salida. O sea que todos los valores que tome esa variable y es lo que le vamos a llamar el rango de una función. Y entonces dentro de las variables que se pueden manejar en una función tenemos dos: una variable independiente y una variable dependiente. Nos dice una variable que representa los números de entrada para una función se denomina variable independiente. Esta generalmente será la variable x, la cual nosotros le podemos asignar generalmente cualquier valor, aunque eso pues va a depender mucho del tipo de función. Y nos dice que una variable que representa los números de salida se denomina variable dependiente. ¿Por qué? Porque su valor depende del valor de la variable independiente. Esto es que cuando nosotros hablamos de una variable dependiente, su valor ya no depende de sí mismo, sino que va a depender del valor que le hayamos asignado previamente a la variable independiente. Generalmente en matemáticas la variable y es la variable dependiente. Y como ya lo mencioné antes, la variable x generalmente es la variable independiente. Bueno, ahorita después del corte vamos a ver un pequeño ejemplo.